Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Jimena Damián y yo vengo representando al programa que es Retro TV. Me gustaría hacerle una entrevista acerca del movimiento hippie. Eh, bueno, este movimiento fue a finales de los 60, principios de los 70. ¿Usted piensa que fue positivo lo que ellos aportaron a la humanidad? Bueno, de alguna manera es una forma de protesta de la juventud enterada hacia los adultos que tenían un autoritarismo vertical. Los jóvenes nunca han estado de acuerdo con los convencionalismos sociales. Los jóvenes nunca han creído que los adultos sepan todo lo que se tiene que hacer desde el punto de vista social para el desarrollo de la vida. Entonces, en un momento dado, los jóvenes se han revelado en diferentes momentos de la historia y este fue uno de ellos. Este fue a raíz de una teoría filosófica llamada existencialismo. El existencialismo consistía en creer en el individuo desde el punto de vista de integrante social. El individuo en un momento dado se revelaba a ser partícipe pasivo de una sociedad guiada por adultos que no siempre tenían la razón desde su punto de vista. Y esta filosofía devino en el desarrollo de una manera de actuar, una manera de vivir, una manera de romper con los atavismos desde su punto de vista sociales que los adultos tenían propuestos y obligaban de alguna manera a observar. Entonces estos jóvenes de esa generación se unieron con el lema de amor y paz. Amor y paz era que el amor planteaba la solución de muchos problemas, entre ellos el de no guerra. Ese es el amor y no la guerra. Y eso te lleva a la paz. Los jóvenes empezaron a integrar sociedades de convivencia muy atrevidas para la época y a tener una vivencia sexual, de trato, de relación sexual y demás en lugares que ellos se afincaron para en un momento dado manifestar su rebelión a ese convencionalismo de la sociedad y llevar una vida de acuerdo a lo que ellos consideraban los nuevos cánones de la sociedad, que era el amor y paz, el consumo de drogas, la relación sexual sin atavismos, sin esconderse y sin tener necesidad de dar cuentas a nadie. Esa básicamente para los jóvenes fue, en ese momento, pues fumaban marihuana, bebían, tenían una forma de vida y de conseguir dinero muy, pues no convencional, sino que hacían pinturas psicodélicas que le llamaban a la nueva vertiente del arte plástico. Hacían pinturas psicodélicas y las vendían, hacían música y hacían conciertos donde iba la sociedad convencional a verlos y ellos recibían alguna dádiva que les ayudaba a mantenerse. Pusieron lugares de convivencia con vagones donde vivían parejas, dos personas o más en un solo lugar, en un solo remolque, y hubo una proliferación de niños bastante importante porque en un momento dado pues, no había control, pero eso devino en situación de una creación de niños desvalidos socialmente frente a una sociedad de otro tipo de manera de pensar. ¿Qué sucedió? Que duró muchos años
y mucha gente se perdió en ese movimiento porque hubo los excesos, como siempre sucede, y los muchachos consumieron de más. Lo que decían ellos que podían consumir libremente era cierto, pero también lo consumieron de más y muchos murieron, muchos se perdieron, otros quedaron trastornados mentalmente. Sin embargo, ese movimiento empujó a la sociedad convencional dirigida por los adultos a reflexionar sobre la situación que se creó, sobre ello para tomar en cuenta a los jóvenes. Consumieron de más. Lo que decían ellos que podían consumir libremente era cierto, pero también lo consumieron de más y muchos murieron, muchos se perdieron, otros quedaron trastornados mentalmente. Sin embargo, ese movimiento empujó a la sociedad convencional dirigida por los adultos a reflexionar sobre la situación que se creó, sobre ello para tomar en cuenta a los jóvenes. En realidad, todos los movimientos del mundo, para salirse del convencionalismo social, todos van encaminados a una especie de rebelión o de reclamo social de los jóvenes hacia los adultos por ciertas obligaciones impuestas, no de convencimiento a los jóvenes. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese movimiento en muchos momentos se pervirtió porque hubo niños desvalidos, sin una sociedad que los apoyara, hubo gentes que se trastornaron mentalmente, hubo gente que cuando salió de ese movimiento, aunque saliera, pues dijéramos, en buen estado mental, su integración en la sociedad fue difícil. Y entonces, como todos los movimientos en el mundo, ya que logran cierto objetivo o que logran cierta situación, empiezan a apagarse. Y este fue el caso también. Sin embargo, sí quedó un estigma de un reclamo muy fuerte socialmente a los adultos y un crecimiento social de las posibilidades de los jóvenes ante ellos, ¿no? Porque ya alguien los tomó en cuenta, ya alguien los consideró, ya alguien les hizo saber que sí los consideraban, que existían y que podían actuar y que podían ser seres sociales participativos de una sociedad, aunque fuera inconformes, porque la inconformidad finalmente es eso, ¿no? Es no querer hacer algo que te quieren obligar, no porque estés en desacuerdo totalmente, sino porque no estás de acuerdo a que te obliguen. Y esa es la característica de muchos movimientos sociales, luchar con los convencionalismos, con el statu quo, con lo ya obligatorio a observar como normas sociales interbantables y verticales de autoritarismo. Esto fue lo que se dio con el movimiento de los hippies, llamados hippies, o ¿Tenían algún líder a quien seguir? ¿El movimiento por quién inició? ¿O fue así de las calles? ¿O cómo fue? Bueno, no había un líder, un ser humano a seguir. No fue más bien un planteamiento de una teoría filosófica de un escritor de avanzada, un activista social que escribió sobre la teoría del existencialismo, que de ahí los muchachos se agarraron. El existencialismo básicamente era el respeto al ser humano como tal, sin convencionalismos sociales, sin ataduras, sin obligaciones que les impusieran los adultos a los jóvenes. Y los jóvenes lo tomaron a pie juntillas y se empezaron a crear estas
sociedades, podríamos llamar, de convivencia, donde ellos se manifestaban en su rebeldía. De alguna manera, no porque querían autodestruirse, no, era porque ellos reclamaban un espacio en la sociedad y una manera de decidir sus vidas como una nueva generación actuante. Resultó que empezaron a crear lugares de convivencia donde ellos empezaron a tener costumbres, no a tener costumbres, sino a crear costumbres fuera de lo que eran los convencionalismos sociales, tales como fumar marihuana, como tomar la droga llamada LSD, como era hacer el amor libre, practicar el amor libre, como era tener hijos sin pensar en lo que iba a suceder posteriormente. En esto, ¿qué sucedió? Que fue un desenfreno. Hubo un momento de desenfreno tal que los muchachos, muchos de ellos perdieron el control, se afectaron mentalmente, se afectaron socialmente, y al terminar ese movimiento, al decaer, ellos no encontraron caminos muy fáciles de observar. Muchos se murieron, muchos quedaron afectados de la mente, muchos no tenían nada que hacer cuando terminó el movimiento, y muchos no tenían que hacer con sus hijos, o sus hijos no sabían si tenían papás. ¿Qué sucedió? Que fue muy difícil su reintegración social, y los que lograron reintegrarse ya no con esas condiciones, sino con una cuesta más difícil de subir hacia los lugares donde pudieron resolver su vida. Ese movimiento duró fácilmente 10 años. 10 años en México, se afincó en Zacatecas, en Oaxaca, en algunos lugares de Puebla. Fueron sociedades grandes de muchachos en cantidades fuertes, que no se dedicaban prácticamente a nada, y sí supuestamente a todo, porque vivían en esos espacios y estaban tirados al sol o estaban pintando la plástica psicodélica que se inventó para poder hacerse de algunos dineros, o pues se dedicaban a estarse drogando, a tocar música psicodélica también, y pasaban la vida muy alegremente, muy tranquilamente, sin que nadie los presionara, sin que nadie los reclamara, en espacios que los propios gobiernos locales de los lugares donde estaban ellos, pues no les reclamaban, tomaban los terrenos, llegaban, se ponían ahí, y aquí, bueno, hubo detalles en los cuales el comportamiento de ellos fue muy abierto, vamos a decir muy desenfrenado, hasta cierto modo cínico. Y yo no creo que hayan tenido gran cosa como grupo social. A lo mejor algunos de ellos maduraron mentalmente, aprendieron o supieron y encontraron caminos, pero la mayor parte creo que no les fue tan bien, porque finalmente fue una lucha social contra todo el mundo, ¿no? Y eran muy pequeños los grupos, muy pocas posibilidades, y luego sin generar desarrollo y sin crear nada, pues no tenían salidas. Entonces, realmente ellos no hicieron grandes cambios en la sociedad. No, causaron un gran impacto, eso sí. No hicieron cambios en la sociedad. Creo que cambiaron, lo que hicieron es causar un gran impacto, porque era muy escandaloso que la gente socialmente, vamos a decir, entre comillas, integrada a los convencionalismos sociales existentes, pues veía con miedo eso, les tenían miedo, o se asustaban, o lo veían como un escándalo. Nunca los comprendieron, nunca los consideraron, y menos los iban a consecuentar para tener relaciones, vamos a decir, sociales con ellos. No tenían manera. Estuvieron en lugares habitados por ellos, vamos a ser en lugares cerrados, donde no tenían manera, no tenían salida.
Finalmente aquí fue un movimiento social muy fuerte que permeó en todo el mundo. En México se presentó fuerte, más en los principios de los 70, donde ya se crearon las sociedades que te comento, y tuvieron ese comportamiento, pero sí duraron años. Y hubo mucha gente que estudiaba en las universidades o que estudiaba en las escuelas superiores que se fueron a integrar en sus grupos y se perdieron. De mucha gente de ella no se volvió a saber, o de gente que se supo que cuando regresó estaba trastornada mentalmente, o de gente que ya venía con una mujer y 1 o 2 hijos y no sabía económicamente qué hacer, ¿no? Era un problema muy fuerte que finalmente, pues de alguna manera, como todos ustedes en la historia, ¿no? Se resuelve de una o de otra forma, pero realmente fue muy complicado para ellos y para los grupos sociales que estaban cerca de ellos. Y mucha gente pues, se condolía de ellos, se preocupaba por ellos o se escandalizaba de ellos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A la orden.